Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a este episodio del podcast Restañando el Alma. Strange days flow in the air. Con esta música del grupo Outer Heaven, a quien agradezco sinceramente su apoyo y el hecho de que compartan conmigo estas canciones, estas maravillas que podéis encontrar en un álbum titulado Weather the Storm, damos el pistoletazo de salida a este nuevo episodio en el que va a ser más una reflexión personal que un tema al uso. Y digo que va a ser una reflexión personal porque la decisión de grabar este podcast nace a partir de, digamos, la generalización en mi entorno del contagio del COVID. Amigos, familiares, conocidos, cada vez más y más gente me anuncia que acaba de contagiarse de COVID. Realmente no se sabe si te contagias de la variante Delta, de la variante Omicron, de esta nueva variante que acaban de descubrir, pero que dicen que es hasta un 10% más contagiosa que la Omicron, que ya de por sí era súper contagiosa. Pues partiendo de esa base, de que cada vez voy escuchando a más y más gente que caen en las garras del COVID, resulta que el gobierno, yo no sé si cuando toman las medidas X, las que sean, ya sea al principio de la pandemia como ahora, que parece ser que es el final de la pandemia, que no me lo creo, pero bueno, ellos lo quieren vender así. Yo no sé hasta qué punto los científicos forman parte de esa decisión. Recuerdo un audio de Félix Rodríguez de la Fuente en aquel maravilloso y mítico programa titulado La aventura de la vida, en el que Félix narraba el por qué las decisiones finales, las decisiones, digamos, políticas y ejecutivas al mismo tiempo, siempre eran decisiones erróneas. Y él explicaba el porqué de esas decisiones erróneas. Cuando el tema a tratar es científico, cuando el tema a tratar es, digamos, ecológico, las decisiones siempre las toman los políticos, que, para nuestra desgracia, no son científicos, no se basan en razones científicas y siempre responden más, digamos, al cálculo de la avaricia, del dinero, de la economía y, en el peor de los casos, de las comisiones que se puedan llevar. Ahora que hablamos del COVID, empiezo a pensar en esta decisión también prima la parte económica. Hace meses ya que nadie, digamos el gobierno, los medios de comunicación, no hacen mención
ni a los tantos por ciento de enfermos, de personas ingresadas, de fallecidos, ni siquiera a las cifras de contagio, a las cifras de personas que se vuelven a contagiar. Ya no hay cifras, ya no hay tantos por ciento, ya no hay informes. ¿Dónde están todos aquellos informes, todos aquellos artículos que desde el principio de la pandemia nos bombardeaban a diario? ¿Dónde están todo aquello? Ya no existen, ya no hacen falta, ya no tienen razón de ser. Parece ser que la pandemia es cosa del pasado, que lo que resta va a afectar a unas cuantas personas, no a muchas, y entonces partimos hacia la nueva normalidad. Like seagulls over the land, I try to find a single truth. When everything is calm, I try to realize what hides below the world we know. La nueva normalidad. Hay palabras que, por su definición, sabes que cuando las apliquen van a oler a mentira. Y la nueva normalidad es una de ellas. ¿Qué coño es la nueva normalidad? ¿Qué nos quieren vender con la nueva normalidad? Muy sencillo, muy sencillo. La nueva normalidad implica que, a grandes rasgos, la letalidad del virus ha bajado, sea por las vacunas, que yo tampoco creo mucho, sea por los diferentes cruces y las diferentes variantes de virus que se han creado y recreado, y por lo tanto, digamos que son virus más evolucionados que los anteriores. Cuanto más evolucionen los virus, generalmente van a ser más inocuos. El virus no quiere matar al portador. El virus quiere vivir dentro del portador, porque el virus necesita de ese portador para vivir. Por eso, cuando un virus es muy letal y toma el camino de evolucionar, de ir cambiando, normalmente se cambia hacia una mutación más suave, no tan dañina, porque el virus, vuelvo a repetir, quiere vivir. Entonces, entendemos que a día de hoy la variante Omicron o la nueva variante que ha salido ahora en China son variantes quizás más molestas, quizás más contagiosas, como ya os he adelantado antes, pero que cara a la galería y bueno, yo creo que en las cifras, en aquellas cifras de antes se veía que letalmente es más inocuo. Claro, ser más inocuo, ser más suave, ser un virus más fácil de convivir, no tener la alta peligrosidad que tenían sus predecesores, ¿qué implica? Bueno, pues implica que para los políticos, para los mandatarios, para empresarios y economistas, este virus es la oportunidad de salir del agujero en el que nos encontramos. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a hacer como que el virus ya no es tan peligroso. Vamos a hacer como que los datos de antes ya no sirven. Vamos a empezar a tomar una serie de medidas que nada tienen que ver con lo que hemos vivido estos últimos 2 años anteriores, y vamos a abrir un nuevo espacio en el que los más fuertes seguirán, los más débiles lo sufrirán, y va a haber una serie de, digamos, pequeña cifra de incautos, de inocentes, que caerá en el camino. Pero que son los daños colaterales
por volver a arrancar nuestra economía, por volver a arrancar nuestro modo de vida y por volver a esa nueva normalidad. De las personas de mi entorno que se han contagiado con la enfermedad, han surgido muchas historias dignas de contar. Y es que todas aquellas medidas con las que hemos convivido este tiempo pasado han desaparecido. Se han esfumado. Parece ser como que el COVID acaba de aprender que se portaba mal, que ahora tiene que portarse de manera mucho más civilizada y que todas aquellas precauciones que tomábamos para que la expansión del virus no fuese generalizada, pues ahora no tienen razón de ser. O sea, vamos a centrarnos en la variante Omicron, que parece ser que ahora es la general. O sea que una variante que es excesivamente contagiosa va a acampar por sus anchas sin mayor dificultad, contagiando a diestro y siniestro, y socialmente hablando no va a pasar nada. Por ejemplo, hace poco usted se contagiaba de COVID y mínimo tenía una cuarentena de 15 días. Antes era de 20 e incluso de 25. Ahora pasamos a 15. Esos 15 días usted no podía trabajar, usted no podía ir de compras, usted no podía salir de casa, usted no podía salir de la habitación en la cual se le había recluido. Y ahora, con el Omicron, usted se contagia, a usted no se le hace un PCR, sino que la prueba que certifica que usted tiene el COVID es una prueba que se compra en la farmacia. Es decir, lo que mi hermano compró a toneladas hace un tiempo, con el aviso de la farmacéutica de que eso que había comprado, ese testador de COVID que había comprado, no era del todo seguro al 100%, puesto que, claro, no era una PCR. Entonces, bueno, tú te comprabas esos test para saber si tienes o no el COVID, pero siempre sabiendo que ante la duda tenías que ir al ambulatorio o al hospital a que te hicieran una PCR como Dios manda. Ahora ya no hay PCRs. Ahora directamente tú tienes el COVID y te dice, háganse ustedes esa prueba. Si le sale positivo, pues usted tiene que estar en casa si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, usted puede hacer vida normal siempre y cuando entre a la farmacia, cuando entre a un bar o cuando entre a un local cerrado, se ponga la mascarilla. Luego, lo único que tenemos ahora mismo para poder defendernos del contagio del COVID es el uso de la mascarilla. Ya no hay 15 días de cuarentena, ya no hay la obligatoriedad de quedarse en la habitación, ni siquiera en casa, y solo tienes la recomendación de que te pongas mascarilla cuando vayas a un sitio cerrado y poblado. Tócate las narices. Hemos pasado en 6 meses de tener que guardar una serie de comportamientos para no contagiar y no hacer que los demás caigan en el contagio de la enfermedad, a que ahora, contagiado incluso, puedas seguir trabajando, puedas seguir viajando, puedas seguir haciendo turismo, puedas seguir viviendo normal, siempre y cuando en lugares donde haya gente y esté cerrado, te pongas una mascarilla. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que tengamos tanta libertad ahora mismo? Si tú tienes síntomas, tienes que quedarte en casa. Si no tienes síntomas, ¡hala! A vivir la vida. No hay problema, chicos. Donde antes todo eran problemas, todo eran peligros, todo era, por favor, no vas a pensar en los demás. Ahora de repente es viva la pepa, viva la juerga. Los demás que les den por el culo, ya no importan. A la mierda con los demás. Ahora importa que las vacaciones la gente venga de turismo, que los bares se llenen de gente que quiera beber y consumir,
y que las tiendas vendan a cascoporro porque llevamos mucho tiempo sin salir a comprar y tenemos el mono dentro. La gente que vaya a caer por esta insensatez da por el culo. No importa una mierda. Si son jóvenes con enfermedades inmunitarias, que les den por el culo. Total, ¿para qué están? Menos gasto en la seguridad social. La gente mayor, los ancianos, que les den morcilla, ya han vivido lo que tenían que vivir. Para que los ancianos vivan y les protejamos, a ver si vamos a tener que echar la economía del país a tomar por saco, como si no estuviera ya en la más absoluta de las mierdas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál es la diferencia entre noviembre del año pasado y abril de este año? ¿Tenemos la misma variante de COVID? ¿Qué ocurre? Yo les voy a decir lo que ocurre. Ocurre que los políticos han dicho hasta aquí. Ocurre que pronto vienen las votaciones. Ocurre que los negocios tienen que ponerse en marcha porque ellos también quieren generar dinero para poder seguir pagando, poder seguir ganando dinero también. Que importa lo mío y los demás que se jodan. O sea, que donde antes teníamos que tener un cuidado de narices porque fíjate le podíamos contagiar a alguien, ahora tenemos que ir por la calle con una metralleta. Porque yo ahora mismo voy por la calle y visto lo que le han dicho a la gente que yo conozco y a mis familiares y a mis amigos, visto lo que les han dicho, pueden salir a la calle, pueden caminar por la calle, pueden andar por la calle, pueden comprar pan, pueden ir al bar a tomar tragos. Pueden hacer la vida normal, pueden ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no importa que yo me contagie? ¿No importa que yo venga a mi casa y contagie a mi padre y a mi madre de más de 80 años? No importa, ¿verdad? Ya no importa. Ahora solo importa que como la gente joven no va a morir, los demás que les follen. Que ya va siendo hora de que nos hagamos mayores y tiremos para adelante y esta enfermedad no nos joda. Pero claro, eso lo hace un tío que sabe que no va a caer. Eso lo hace un señor político que sabe que él no va a morir de esto. Los que mueran, los que lo pasen mal, que les den por el culo, son 300 cada 3 días. No pasa nada. La gripe también mata a la gente y no dice nada a la gente. No lo dirás tú, cacho cabrón. Porque yo, en el 2013, estuve 25 días ingresado en la UCI por una gripe A, con una neumonía bilateral, como la que tienen ahora los que tienen COVID. Esa. ¿Y sabes por qué estuve así? Porque hubo alguien contagiado de gripe A, que ya habría pasado sus problemas más importantes, y fue contagiando por ahí a todo quisqui. Y de vez en cuando algunos, por circunstancias, o porque es el momento, caemos y nos vamos a la UCI. Y durante una semana pasas los días a sabiendas de que estás en una ruleta rusa. Hay 6 disparos y solo una bala. Y cada día de la semana disparas una de las balas. Y a veces está vacío. Y hay veces que de repente suena el disparo y todo termina. I'd like to walk to the sun. I try to find a single truth. When everything is gone, I try to realize what hides below
es normal, no es normal esto. No es normal. No es normal que de repente hayamos pasado de la mayor de las precauciones, del mayor de los miedos, a que ahora no importe nada. Y ni siquiera nos importen las personas que debido a la incoherencia de ahora no importarnos nada ni tener cuidado en nada, vayan a caer en la batalla. Siempre digo que si estamos aquí es por esa gente que ahora se encuentra en los hospitales, en las residencias, sufriendo la ancianidad. Esa gente nos trajo. Esa gente nos regaló un mundo. Igual que nosotros estamos regalando ahora un mundo a la gente joven, a los niños. Si cuando llegue nuestro momento, su actuación va a ser soltarnos de la mano, dejarnos en nuestra desgracia y esperar a que muramos, entonces no sé hasta qué punto habremos hecho bien nuestro trabajo. Únicamente quiero que reflexionéis, que penséis en el porqué de estas razones, en el porqué de tanta insensatez, de tanta incoherencia, de tantas mentiras. Porque si algo ha habido en toda esta historia del COVID, es la mentira. Mentira en todo. Mentira que las mascarillas no servían. Mentira cuando decían que estaba todo controlado. Mentira cuando decían que lo tenían todo preparado y que estaba todo dispuesto. Mentira cuando los médicos ahora nos dicen, con cara como de persona que dice, este pobre... Mentira de los médicos, que antes nos dijeron que esto era un resfriado. Mentira de los médicos. Sí, de los médicos también. Los médicos han sido grandes héroes, grandes baluartes en los que ha descansado la sociedad para seguir adelante, para mantenernos protegidos del COVID. Pero recuerdo a los médicos, al principio, diciendo que no pasaba nada, que esto era como un resfriado, y no tenían ni puta idea. Recuerdo a los médicos diciendo que éramos unos insensatos, que salíamos a la calle de manera desastrosa, que no teníamos responsabilidad. Y recuerdo ahora a los médicos diciendo a mis familiares y a mis amigos que no tienen ni idea, que se tranquilicen, que aunque tengan el COVID no lo están contagiando, que ya no se contagia así. Y digo yo, ¿cómo se han contagiado mis familiares? ¿Cómo se han contagiado mis amigos? ¿De qué manera, doctor? Si cuando yo tengo COVID ya no lo contagio y puedo salir a la calle tranquilamente sin problema, ¿por qué tengo que llevar mascarilla cuando entro a una farmacia? ¿O a un hospital? ¿Por qué tengo que llevarla? Y a uno le despierta la duda de si te tratan como un gilipollas o te mienten porque no saben qué decir. Y elija la opción que elija, no sé cuál es peor. A mí me gustaría un día tener a los políticos, y voy a centrar en el que manda, porque para mí son todos iguales, pero voy a centrar la historia en el que manda, ¿no? Que es Sánchez, presidente del gobierno. Aunque esto lo podría dedicar a cualquiera, a cualquier político de cualquier partido, sea el que sea y lleve el color que lleve. Señor Sánchez, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora no le valemos? ¿Por qué ahora no le importamos? ¿Por qué ahora se decide que vale más y que importa más el que todos pillemos el COVID y los que tengan que seguir adelante sigan y los que tengan que morir que mueran, en lugar de protegernos los unos a los otros como lo hemos hecho hasta ahora? Señor Sánchez, ¿por qué ahora no le importamos? ¿Por qué ahora lo que de verdad importa es el dinero? So mystified like a newborn, but it's hard to latch and realize when I'm here I've been a newborn. Oh, I've been
quiero alargarme más, pero es que esto era un cabreo que yo tenía dentro, que me estaba golpeando en el estómago, porque me parece injusto lo que se está haciendo con la gente. Me parece injusto que al débil se le lance a los leones y a los fuertes se les regale la vida. Dice mucho eso de nuestra sociedad, y dice mucho de nosotros mismos, y dice mucho también de lo que nos encontraremos, usted también, señor Sánchez, cuando seamos los ancianos de esta sociedad y dependamos de los que vienen por detrás para ayudarnos, para protegernos y para cuidarnos. Si todo eso lo van a hacer como nosotros lo estamos haciendo con los enfermos, con los inmunodeprimidos, con los débiles y con los ancianos, madre mía lo que nos espera. Sin más, agradeceros a todos el hecho de haber compartido este momento conmigo. De nuevo agradecer al grupo Outer Heaven por habernos deleitado con esta pieza musical que nos acompaña de principio a fin en todos los capítulos del podcast Restañando el Alma. Y nada, mi última reflexión: seguiré saliendo a la calle, seguiré viviendo, experimentaré la nueva normalidad, pero yo llevaré mascarilla, porque saldré a la calle y estaré convencido de que muchos de los que andan conmigo paseando están repartiendo COVID por las aceras. Y no es su culpa, por lo menos no el 100%. La culpa es de los que valoran más el dinero que la sangre. No quiero crear alarmismos ni dividir a las personas en dos corrientes. Digo lo que pienso. Respondo a las incoherencias y a las injusticias que voy viendo. Y desde luego intentaré cuidarme al máximo. Intentaré seguir haciendo mi vida de la manera más normal posible. Pero también me cuidaré todo lo que pueda. Porque en mi casa tengo a 2 personas que tienen más de 80 años. Y si a usted, señor Sánchez, o cualquier otro político que esté escuchando esto, si a usted no le importa que se mueran de COVID, a mí sí. Quizás a quien no le importe cuando lleguen las elecciones el votar a unos o a otros, sea a mí, porque vote a quien vote, año tras año termino denunciando lo mismo. Solo pensáis en vosotros y en vuestras carteras. Y nosotros tenemos cabida cada 4 años. ¡A la mierda! Buscad la belleza, que también allí hallaréis la verdad. Y cómo no, recordad que es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Muchas gracias por vuestra atención y volveremos muy pronto a Restañando el Alma.